Bueno, vamos a seguir con esa información, pero estábamos esperando el término de la reunión entre la CUT y las autoridades de gobierno respecto de esta negociación de salario mínimo y de subsidio a la canasta básica. Está hablando el ministro Marcel, comienza a declarar, escuchemos. Esta tarde noche, hemos completado las conversaciones con la Central Unitaria de Trabajadores en torno al ingreso mínimo y otros beneficios y compromisos a los cuales nos vamos a referir a continuación. Estas conversaciones, estas negociaciones han concluido positivamente. Tenemos un acuerdo que vamos a firmar a continuación de esta nota, de este punto de prensa. Para nosotros en particular es motivo de especial satisfacción por tratarse, ¿cierto?, no solamente de la primera negociación formal que tenemos con la Central Unitaria de Trabajadores, sino que también la materialización de una parte importante de la agenda del programa del presidente Boric. En este acuerdo tenemos tres grandes componentes. Uno es el reajuste del ingreso mínimo, otro es la compensación por o las medidas para compensar el aumento de la inflación. Y en tercer lugar tenemos también acuerdos en torno a materia de trabajo decente que se van a ir materializando en los próximos meses. Así que antes de entrar en el detalle, quizás le dejo la palabra a la ministra, al presidente de la CUT, su directiva, para que hagan referencia a este proceso. Gracias. Por favor. Se llega a un acuerdo acá en la Gracias. de Hacienda. Bueno, así es Chile y sus diversidades. También hay personas más altas, otras más pequeñas. Muy buenas noches. Como señalaba el ministro Marcel, estamos muy contentas y contentos porque hemos podido llegar a un buen acuerdo. A un acuerdo en el cual nos hacemos cargo, en primer lugar, de un compromiso de nuestro programa de gobierno que recoge anhelos y voluntades, entre otros temas, para mejorar el nivel salarial de las y los trabajadores de Chile, y que junto con eso además toma medidas y resguarda el empleo, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas. Este acuerdo se enmarca en un proceso de diálogo que hemos llevado adelante con la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores, a quienes saludamos, y a sus dirigentes además agradecemos por la disposición para poder buscar un buen punto de acuerdo, tanto para los más de 800.000 trabajadores que en nuestro país están ganando un salario mínimo, como asimismo para todas aquellas asignaciones o subsidios que se reajustan a consecuencia del porcentaje en el cual también se reajusta el salario mínimo. Asimismo, hemos construido una agenda que nos va a llevar a que en los próximos meses podamos seguir trabajando temas laborales de conjunto y temas también relativos a la reforma previsional. Así que sin duda como un primer hito de negociación, de ejercicio de diálogo y de ejercicio además de acuerdo, es una suma de voluntades que hoy día es muy confluyente y muy necesaria para este Chile que está cambiando, que requiere más derechos sociales, que requiere un reconocimiento a la relación con los trabajadores en un diálogo abierto y que requiere además avanzar en trabajo decente, que nos ha hecho falta durante mucho tiempo, donde las y los trabajadores son una actoría principal y son sujeto preciso de la preocupación de nuestro gobierno. Así que saludamos lo que hoy día estamos, a punto de suscribir y enviar prontamente el proyecto de ley, convencida y convencidos que va por la senda correcta. Mejorar el salario mínimo, compensar el alza en los costos de la canasta básica y, por cierto, además concordar la construcción y el avance en la agenda laboral. Presidente. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña, quien comenta este acuerdo con el gobierno. En las negociaciones y como contraparte válida del gobierno, los trabajadores hemos llegado a un acuerdo, el cual nos permite hoy día avanzar en esta construcción histórica que hemos llevado a la Central Unitaria de Trabajadores, de poder llevar a la y los trabajadores sobre la línea de la pobreza. Hoy día creemos que hemos dado un gran avance
en la protección de los derechos, hemos empezado a construir un diálogo verdadero. Hoy día tenemos la oportunidad de dialogar y queremos construir. Saludamos esta instancia y esperamos poder seguir avanzando. Las y los trabajadores hoy día tenemos la voz fuerte. Somos una contraparte, la cual nos permite hoy día poder avanzar. Queremos seguir trabajando, no solamente en remuneraciones, estamos hablando también de muchos otros temas, pensiones, reforma tributaria, fortalecimiento del seguro de cesantía, además entre otros temas, ratificación de convenios también hoy día. Así que queremos seguir construyendo y vemos con muy buenos ojos hoy día esta construcción. Sí, me voy a referir entonces a continuación a los contenidos de este acuerdo, que como decía vamos a firmar a continuación. Este acuerdo, primero que nada, en lo que se refiere al reajuste del ingreso mínimo, incluye proponer al Congreso Nacional un reajuste del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y menores de 65, de 50.000 pesos durante el año 2022, que se va a pagar de la siguiente manera. A contar del 1 de mayo próximo se incrementará el ingreso mínimo mensual a 380.000 pesos y a continuación, a contar del 1 de agosto de este año, se incrementará hasta 400.000 pesos, cifra que, como sabemos, se ha discutido ampliamente. Ahora, además, en caso de que la inflación acumulada en 12 meses a diciembre del 2022 supere el 7%, el ingreso mínimo mensual se va a incrementar a 410.000 pesos a contar de enero del 2023. Junto con estos reajustes del ingreso mínimo para los trabajadores entre 18 y 65 años de edad, también en las mismas proporciones y en las mismas fechas se van a reajustar los ingresos mínimos para los trabajadores menores de 18 y mayores de 65, así como el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales. También se va a incrementar en la misma proporción y en las mismas fechas el subsidio único familiar, la asignación familiar y otros beneficios que están asociados al reajuste del ingreso mínimo. En el caso de las micro y pequeñas empresas, adicionalmente el Estado va a otorgar una compensación transitoria a estas empresas destinadas a amortiguar el incremento real del ingreso mínimo mensual. Eso es lo que se refiere al ingreso mínimo. Luego hay un conjunto de acuerdos referidos a la protección frente a la inflación. Estos acuerdos están referidos en particular a la canasta básica de alimentos. Para resguardar el poder adquisitivo de esta canasta básica de alimentos, se acuerda en primer lugar establecer un observatorio del valor al público de la canasta básica de alimentos. Este observatorio será implementado por el Servicio Nacional del Consumidor, el que reportará al Consejo Superior Laboral y en caso de detectarse anomalías en el comportamiento de estos precios, será informada a la Fiscalía Nacional Económica o al organismo que corresponda. En segundo lugar, dentro de lo que es protección frente a la inflación y en particular de la canasta básica de alimentos, se acuerda establecer un nuevo beneficio compensatorio del aumento del valor de la canasta básica de alimentos, que se calculará mensualmente en base a la variación del valor nominal de esa canasta en los 12 meses previos. Este beneficio se va a otorgar por causante de asignación familiar o de subsidio único familiar y se va a pagar conjuntamente con estos entre mayo y diciembre de 2022. El primer pago, que probablemente va a acumular los primeros meses por las fechas en que finalmente se puede materializar, va a incluir excepcionalmente un mes adicional por trabajador con carga. Todas las referencias que están hechas acá a la canasta básica de alimentos corresponden a la canasta básica de alimentos calculada por el Ministerio de Desarrollo Social y que publica en su sitio web. En tercer lugar, en lo que se refiere a la promoción del trabajo decente, se va a enviar al Parlamento un proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de acceso al seguro de desempleo y que incrementa el monto de sus prestaciones. Además, se va a crear una mesa técnica de trabajo con todos los involucrados en la rebaja de la jornada de trabajo a 40 horas para considerar su diseño y su gradualidad.
Durante el año 2023 se enviará al Parlamento un proyecto de ley para modificar las normas sobre el derecho colectivo al trabajo, particularmente en lo que se refiere al ámbito y nivel de la negociación colectiva. Y finalmente, como forma de avanzar en espacios libres de acoso y de violencia de género, en el mundo laboral se propondrá al Parlamento la ratificación del convenio 190 de la OIT. Esos son entonces los tres componentes de este acuerdo, que contienen medidas económicas, reformas legales y una agenda de trabajo en materia de trabajo decente que se vincula a varios de los temas que han formado parte o forman parte de la agenda del gobierno del presidente Boric y que, por cierto, coinciden con los intereses de los trabajadores y sus organizaciones. Ministro, buenas noches. Estamos en directo. Ministro, buenas noches. La pregunta apunta hacia por qué se inclinan en este mecanismo para enfrentar la inflación, considerando que pudo haber otras alternativas sobre la mesa. ¿Por qué se decantan finalmente por esta alternativa que usted acaba de describir? Me imagino que por otras alternativas se refiere a alternativas como la fijación de precios o la modificación de los impuestos. En el caso de la fijación de precios, tenemos que pensar que esta canasta básica de alimentos incluye 80 artículos. 80 artículos que se venden en miles de comercios en todo el país. Solo para dar un ejemplo, solo en Santiago existen 4.500 panaderías. Esto es las panaderías, porque además existen otros expendios de pan, ¿cierto?, en supermercados, bombas de benzina, etc. Entonces, hoy día el Estado no cuenta con mecanismos que permitan regular o hacer cumplir precios, aún si quisiera fijarlos. Ahora, en lo que se refiere a la fijación de precios, nosotros en Chile tenemos una experiencia que no es muy positiva, ¿cierto? Y la hemos visto también en otros países, en cuanto a que la fijación de precios tiende a estimular el mercado negro y que al final las personas terminen pagando más por lo que se quiere justamente controlar. En cuanto a las rebajas o eliminación del IVA, la experiencia en Chile y también en otros países es que, desgraciadamente, cuando se toma ese tipo de medidas, los precios al consumidor no bajan en la misma proporción. Esto ocurre tanto a nivel de productos individuales como a nivel generalizado. De hecho, la experiencia quizás más dramática en este sentido ocurrió a fines de los 80, cuando el IVA se rebajó de 20% a 16% y la inflación estuvo en 25%. Por lo tanto, la rebaja de impuestos tiene un gran costo fiscal y en la práctica se ha constatado que tiene muy poco impacto sobre los precios a los consumidores. Por lo tanto, hemos considerado que es mucho más efectivo focalizarse en esta canasta básica de alimentos y crear un beneficio que no solamente compensa por los incrementos que ya han ocurrido en la canasta básica de alimentos, sino que se va a ir ajustando todos los meses. Por lo tanto, si por encima del incremento que han tenido los precios de esta canasta, estos siguen escalando en los meses siguientes, también el beneficio va a aumentar. Se va, como se señala acá en el acuerdo, se va a calcular sobre la base de la variación del costo de esta canasta en los 12 meses anteriores y se va a pagar por carga familiar junto con la asignación familiar o el subsidio único familiar según corresponda.